tal? Feliz jueves, ¿cómo estamos? Mi nombre es Manuel Callejas, esto es de Wiseman y comenzamos. Pues, ¿qué podemos decirles? Ya se está acabando el año. Es impresionante cómo este año que ha sido el año perdido, llamémosle así, está terminando. Entramos en el último cuarto del año, es decir, nos quedan 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. O sea, es impresionante cómo se ha ido el tiempo. Cumplimos hace unos días 6 meses del encierro de la pandemia, la reapertura. La noticia esta semana de que posiblemente Chiapas y Campeche reabran a 100%, es decir, entran en semáforo verde. No sé si sea cierto esto o no. Las cosas siguen siendo muy confusas. Los números oficiales son unos, los números no oficiales con un documento que filtra por ahí Animal Político dice que es 3 veces mayor el número de muertos y de infectados que tenemos en el país, y no vemos claro, ¿no? Estamos un mes de unas elecciones históricas en Estados Unidos, es decir, ¿se reelige o no se reelige Donald Trump? Esperemos que no, pero en fin, la generación X, la generación a la que pertenecemos y pertenecemos, nos ha tocado vivir cosas únicas, y hoy que retomo el tema de la semana pasada, donde empezamos a hablar sobre las generaciones, hablamos un poco del preámbulo de las primeras generaciones, la generación del silencio, los baby boomers, y hoy voy a empezar a entrar a la carnita, a la generación X. Para poder entrar a la generación X completamente, voy a hablar de las características socioeconómicas, políticas y demográficas de las generaciones anteriores. Las generaciones, según algunos expertos, se dividen por cuestiones de brechas generacionales, brechas financieras, brechas tecnológicas y brechas culturales. Cosas que también aparecen en las naciones y dentro de las naciones. Un ejemplo claro, hay una brecha de cualquiera de estas entre la sociedad norteamericana y la sociedad mexicana. Pero al interior de nuestro país también hay una brecha entre las sociedades de Nuevo León con la sociedad chiapaneca. Y dentro de este entorno estatal, llamámoslo así, hay una diferencia entre la sociedad de Tuxtla Gutiérrez con la de las Chuapas. Son distintas. Y nos podemos ir más adentro hasta llegar a núcleos, podríamos decirlo, municipales o residenciales, donde hay diferencias generacionales, financieras, culturales y hasta tecnológicas. Y esto ocurre, y es lo que da la formación en grupo a las generaciones. Así es como los expertos tratan de encasillarlos. Y hablándolo desde este punto de vista, en la primera generación, la generación del silencio, la que se enmarca como tal, aunque hay 2 generaciones atrás, hablaremos después de ellas, porque es un contexto importante entender cómo se cimenta el siglo XX a partir de estas 2 generaciones. Podemos decir lo siguiente. El contexto político de la generación del silencio, aunque hay diferencias entre las definiciones que dan los expertos como tal, es que se da entre principios de siglo y el casi inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice que es la generación que vivió entre las 2 guerras y coexistiendo en la parte de la Gran Depresión
de los años 20. ¿Cuál es el contexto? Vienen de una... Esta gente, la generación del silencio, nace y es acuñada en unas familias que todavía viven en el punto de la aristocracia, donde todavía se espera y se habla de títulos nobiliarios. No hay destape, o sea, es muy difícil ver una mujer en la cual se le vean los tobillos, por ejemplo. Los talentos tecnológicos de esa época pues no son más que en un principio el telégrafo como medio de comunicación, pero empieza a surgir la luz eléctrica. La luz que tenemos a principios del siglo pasado no existía, se empiezan a alumbrar las casas. Y esto va a traer una revolución tecnológica importante porque ellos van a empezar a ver cómo aparece la radio. Sí, la radio. Y las estaciones. Y programas que van a unir a la familia para sentarse en las tardes y en la noche. Así como ahora nosotros vemos la televisión. Se juntaban las familias a escuchar la radio. El contexto era, pues había de dos sopas. O eras de la clase obrera, trabajadora y campesina, o eras de la burguesía. Esto tiene que ver mucho con la lucha de clases manifestada por Karl Marx y de las primeras revoluciones sociales del siglo XX, la mexicana principalmente y la rusa, en la cual la división o la brecha financiera entre las dos globalizaciones internas del país, la clase trabajadora y la clase burguesa, llamémosla así, se tenía que enfrentar. Y es el origen, básicamente, de estas dos revoluciones. Buscar un trato más equitativo y más racional. Sabemos qué pasa con la revolución rusa, termina en tendencias comunistas completamente, pero la revolución mexicana tenía las mismas tendencias muy de orden social y socialistas. Sin embargo, la cercanía con los Estados Unidos no nos permitía hacerlo eso. Es más, en los 30, la época fascista, de la cual la sociedad de esa época, la generación del silencio, llega a su clímax, cuando la época fascista en la que estamos hartos de que una pésima guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, nos haya llevado a la pobreza, o la locura de los años 20, los locos 20, nos obliga a hacer una revolución mundial que nos va a llevar, a final de cuentas, a la Segunda Guerra Mundial, en la cual se van a enfrentar los fascistas contra los no fascistas, los populistas contra los no populistas. Hoy en día estamos reviviendo algo muy parecido. Tenemos populistas en países que podrían ser muy peligrosos internacionalmente, como lo que es Gran Bretaña y lo que es Estados Unidos, e incluso Rusia. Y naciones más liberales que podrían ser lo que no fueron los fascistas en aquel entonces. Para que vean que la historia es cíclica. Es importante mencionar esto. La revolución social, a partir de esto, en la cuestión de la generación del silencio, es la aparición de la radio tecnológicamente, que va a permitir una diseminación más global de algunas noticias. Ya no solamente es el periódico quien da las noticias. Pero en los años 20, los alocados 20, empieza el destape. Ya no hay crinolinas, ya no hay vestidos largos, y aparece el Charleston como música, como relación social, de empuje y de locura. En la cuestión política, nos enfrentamos en dos tendencias, la fascista y la no fascista, que son consecuencias de la herencia colonial que traíamos del siglo XIX. La generación del silencio trae a la luz
a sus hijos, que van a ser los baby boomers. Una primera parte, lo mencionamos también, va a empezar a crecer en los albores de la Segunda Guerra Mundial y finales de la Segunda Guerra Mundial, los 40, en la cual hay un contexto parecido al que acabo de mencionar. Me voy a un corte, voy a regresar a terminar de hablar de este contexto, los baby boomers, para entrar directamente con los X. Mi nombre es Manuel Callejas, esto es The Wise Man, y regresamos. ¿Qué tal? Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y estamos hablando de nuevo de las generaciones y estoy entrando a la carnita de dónde viene la generación X. Ya hablamos de nuestros abuelos, la generación del silencio. Estoy en la generación de nuestros padres, los baby boomers. Los baby boomers son los hijos de la generación del silencio, surgen por ahí de mediados de los años 30 y van a terminar hasta los mediados de los 60. La generación baby boomer se divide en dos partes. La primera tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y parte de la posguerra, todo lo que son 40 hasta llegar a principios de los 50. Y esta generación va a tener como efecto tecnológico, que están viendo de brecha tecnológica, con respecto a la otra, la aparición de la televisión. La televisión y el cine a colores y el cine hablado. La generación del silencio tiene mucho que ver porque su generación creció solamente con el cine mudo y el cine en blanco y negro. La generación baby boomer o el baby boomer, pues dejan esa parte de la aristocracia, la lucha de clases se empieza a cambiar, empieza a fomentarse o a crecer financieramente y activamente la clase media, en la cual el obrero se vuelve obrero especializado o trabajador especializado administrativamente hablando y empiezan a saborear las mieles del boom americano, el American lifestyle, el estilo de vida americano. Y aquí comienza, donde entonces ya el núcleo familiar se empieza a reducir, ya no es lo que era la familia antes, sale de las ciudades la familia y empieza a comprar casas en los suburbios y necesitan un automóvil. Ese es el contexto económico y cultural. La familia se reduce al menos a 6 miembros, no más, 6. Lo más normal son 4 hijos, esposo y esposa, en la cual la mujer sigue desempeñándose en el hogar, el marido ya con un trabajo especializado, con una jornada laboral de 8 horas por 5 días a la semana, vacaciones, empieza a cambiar el giro. Y empieza a aparecer la televisión por ahí a principios de los años 50, donde ahora ya no solamente la radio es la que aglutina a las familias en la tarde-noche a la hora de la cena en Estados Unidos, sino que es la televisión. Y un ejemplo claro de esto lo podemos ver en la película Volver al Futuro, en el primer episodio, cuando Marty McFly viaja al pasado en los años 50, estamos hablando de los años 50, y vemos cómo el abuelo de Marty McFly, el papá de su mamá, compra una televisión y la saca a la hora de la cena y es el único aparato. Y aquí vamos a ver una cosa importante de la generación X, Marty McFly, generación X, la mamá de Marty McFly y su abuelo, generación Baby Boomer. El abuelo Old Baby Boomer, la mamá New Baby Boomer, donde Marty McFly es una aclaración. Yo tengo varias televisiones en mi casa y este capítulo ya lo vi. ¿Cómo que tienes varias televisiones en tu casa? Y dice el abuelo, no le hagan caso, está bromeando. Nadie puede tener más de una televisión. Y efectivamente, los baby boomers, tecnológicamente hablando, crecerán exclusivamente con una televisión y en el espectro de comunicaciones podríamos ver cómo empiezan a surgir canales
de televisión entre los años 50 y principios de los 70 para darle productividad a la cultura de los baby boomers. El canal 2, el canal 4, el canal 8, el canal 13, el canal 11 y el canal 5. Esta era la televisión que teníamos en México hasta finales de los años 70. ¿Qué empieza a pasar también con los baby boomers? Cuando empieza a crecer esa masa social en los suburbios empiezan a tener la necesidad de poner dónde vender su mercancía y empiezan a aparecer las plazas. Y ahí es donde empieza a comercializar y empieza a haber la necesidad de crear los parques de diversiones. Aparece Disneylandia, Disney World. Y esos lugares de esparcimiento donde la familia tiene a dónde ir a pasar el día. ¿Dónde viene el declive de los old baby boomers? En el momento que aparece el rock and roll, los nuevos baby boomers empiezan a chocar. Hay un choque generacional ahí, va a aparecer lo que se va a llamar como la generación beat, y es donde va a comenzar la separación de esa misma generación en dos ramas. Estos baby boomers van a convertirse los nuevos en lo que es la psicodelia, y los hippies van a protestar contra lo que no protestaron sus mismos cogeneracionales, por ser más antiguos, pidiendo más libertad. Y más libertad por cuestiones raciales, por cuestiones de género, y de aquí donde entra realmente el feminismo. Y ahí es cuando empezamos a nacer la generación X, a partir de 1965. ¿Y cómo crecemos nosotros? Con una televisión, con un ambiente social muy crespado y viviendo y pidiendo libertades y tratando de abrirnos, y nos lleva a los 70 con la época disco. Y lo que va a pasar con esos baby boomers que se van a convertir en los famosos yuppies, los primeros new millionaires, los nuevos millonarios, de dónde empiezan a salir. Le voy a dar un espacio aquí a Marianita para que pueda platicarnos de su tema del día de hoy, y después de Mariana regresamos para entrar así ya a la generación X per se. Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas. Vámonos con Mariana. Bienvenida, Marianita. Hola, yo soy Mariana y hoy les quiero platicar de una cuestión súper importante que está sucediendo ahorita en México y en la sociedad mexicana. Y bueno, les quiero hablar del feminicidio. Ahorita, actualmente en México se asesinan 10 mujeres por día. Solo el 25% en total de todos los feminicidios se han atendido. Y ha habido un crecimiento desde el 2018 del 13.9%. O sea, ha crecido exponencialmente el feminicidio. Creo que gran parte de esto ha sido porque no se ha reconocido que esto existe, que hay una crisis de feminicidio en México, y las organizaciones y sobre todo las instituciones obviamente han fracasado en implementar medidas para esto, en prevenirlo y sobre todo en una educación a toda la población mexicana, a todo el territorio mexicano acerca de esto, encontrar la raíz de esto, por qué está sucediendo. Es un arraigo cultural, sí, el machismo, pero también atender las causas, atender cada uno de los casos. Y la impunidad también ha sido muy, muy importante en este proceso para las familias, y esto ha traído que más gente lo haya hecho porque no se ha castigado en la mayoría de los casos. Bueno, en México se asesinan 10 mujeres por día y esto ha crecido, como ya mencioné. El problema ha radicado también de una gran manera en que no se ha tipificado en muchos estados esto. El delito de feminicidio no existe en diferentes estados, lo cual cuenta como un tema meramente de un asesinato. Entonces, obviamente, hay muchos casos en los que es un feminicidio y no se ha tratado como tal, entonces no entra en las cifras. Solo les quiero que se pongan a pensar en esto un poco, porque
si tan solo hablamos de 10 asesinatos por mujeres al día, o sea, es demasiado, pero si estamos hablando también de que muchos estados no lo tienen tipificado, quiere decir que hay más, hay muchos más casos. Y eso es de los casos que se han registrado y que se saben. O sea, hay muchas personas, muchos casos que nunca se han sabido, que no han salido a la luz, que no se han viralizado. Y eso también es un gran problema. Hay características para tomar en cuenta de que algo se considere feminicidio. Una de ellas es que la víctima haya tenido contacto o haya tenido una relación, haya tenido que sea un conocido el que la haya privado de la vida, un compañero de trabajo, que haya sido su novio, que haya sido su tío, su primo, lo que sea, pero que haya habido un contacto previo, que se hayan conocido, que sea el señor de la tiendita, pero ella la conocía, etcétera. El segundo caso también es que la víctima haya sido privada en cuestión de comunicarse momentos o días antes de que se le prive de la vida. Eso quiere decir no comunicación con los familiares, no comunicación con los familiares, no comunicación con nadie. Y otra de las cosas es que el cuerpo haya presentado signos de violencia, de violación, de golpes. Y el último es que el cuerpo haya sido expuesto en un lugar público, que se haya aventado un barranco, que se haya dejado en un terreno baldío. Eso es una cuestión también de feminicidio. Hay muchos casos de mujeres y yo les quiero decir y los invito a que pongan justicia y les van a salir un desglose de miles de mujeres que se ha buscado una lucha, que se ha buscado justicia para ellas. Este caso que se ha sido muy viralizado de Jessica González, la mujer que fue asesinada en Michoacán por uno de sus amigos, se supone, que se llamaba Diego. Este hombre que decidió acabar con la vida de Jessica y con la complicidad de una de sus amigas que se llama Hannah Suárez. Bueno, ellos acabaron con la vida de Jessica. Le destruyeron la vida por completo a sus papás, le destruyeron la vida por completo a los hermanos. Y Jessica se suma a las miles y números de mujeres que han sido asesinadas en México. Ese es un caso, solo uno de esas mujeres. Y un caso que por suerte el cuerpo fue encontrado, que fue viralizado, pero hay otras 9 mujeres que no lo han sido. En este caso, como es muy común aquí en México, obviamente el asesino se dio a la fuga y no se sabe dónde está. No ha habido captura, no está en la cárcel, no están pagando por lo que hicieron. Y creo que si quieren, la verdad es que hay miles de casos. Puedo hablar de Fátima, puedo hablar de Mara, puedo hablar de Jessica, puedo hablar de miles de casos de mujeres. Y no solo es cuestión de reconocer que esto está sucediendo, sino también educar, tratar de educar a nuestros amigos, de educar a nuestros hijos, de educar a nuestros primos, a nuestros hermanos en el tema. México le hace falta reconocer que tenemos una crisis en feminicidios, que somos uno de los países más peligrosos en el mundo para ser mujer. Y esto tenemos la culpa todos, porque ha sido arraigado culturalmente. Y no es que somos machistas y siempre va a ser así, pero creo que hay que reconocerlo y sobre todo atenderlo. Yo les invito a que se metan a internet y lean esto. Lean los miles de casos de mujeres que han sido asesinadas. Y pues sí, creo que más hoy, y de otra de unas estudiantes de la Náhuac Sur que también ha estado desaparecida, y por suerte los familiares han podido también viralizar esto. Muchas personas lo han expuesto y la foto de esa niña, no sé, yo de verdad es algo muy triste que México esté en esto, que no se reconozca. Yo espero que haya justicia para todas y cada una de las mujeres que han sufrido en este país, por la impunidad, por la falta de instituciones, por la falta de un gobierno que las apoye y que les dé seguridad. Edúquense, eduquen a su familia, eduquen a sus amigos, y es un tema de todos. Entonces, gracias por esto y sí.
¿Qué tal? Estamos de regreso. Marianita, muchísimas gracias por tu tema. Siempre sacas cosas así como que no sé de dónde las sacas. Antes cuestiones muy actuales que tu generación, los millennials, tienen en sí, ¿no? Y ahorita vamos a empezar a hablar de ellos. Pues voy a retomar rapidísimamente el contexto. Estamos hablando que los New Baby Boomers evolucionan de la psicodelia a la época disco, y es cuando su estilo de vida empieza a cambiar. ¿Cuál es el estilo de vida de estas personas? Pues ellos empiezan a tener más de un automóvil. Lo clásico va a ser el auto del padre y la camioneta de la esposa. Esto va a ser en Estados Unidos. Empieza a haber segmentación en la clase media. El hombre va a la luna. Es un cambio tecnológico ahí. Empieza la miniaturización, es decir, hacerse más pequeño todo. Entra en escena el curso tecnológico japonés, es decir, con Japón pasó lo mismo que pasa ahora con China. Lo chino no era bueno, o no todo es bueno. Con Japón era lo mismo hasta que se empieza a perfeccionar. Y es en los 70s donde empieza la perfección china. Empiezan a llegar productos importantes de marcas como Sony, Panasonic, Toshiba, que empiezan a hacer impacto en la economía americana. Y es aquí donde el contexto mundial empieza a cambiar también. Los baby boomers se cimentaron lo que fue la Guerra Fría, dos vertientes, la vertiente capitalista y la vertiente socialista comunista, el muro de Berlín, en la cuestión del Pacto de Varsovia, la OTAN y el eminente enfrentamiento entre estas dos potencias. Sin embargo, en esta época empiezan a aparecer otros actores que empiezan a gritarse, políticamente hablando. Son aquellos que dicen que las cosas no son en dos polos y que necesitan reestructurarse. Empiezan a aparecer las guerrillas y el terrorismo como tal. El gran conflicto en Medio Oriente se encrespa en este tiempo. Es muy fuerte, hay escenas importantes terroristas por cuestiones de ideología entre los árabes y los sionistas o judíos, podríamos decirlo así, e incluso con el mundo occidental, y empieza el cambio. Empezamos a vivir más rápido, empiezan a vivir mucho más rápido las personas. Empieza a aparecer las computadoras, grandes computadoras, pero ya no solamente en centros de investigación, sino ya en las empresas, especialmente en bancos y en algunas dependencias de gobierno. La época disco, y aparece la PC y las primeras computadoras Apple en finales de los años 70, cuando nosotros, generación X, éramos unos niños. Nos toca empezar a crecer con el cambio de lo analógico, es decir, yo empiezo a ver relojes digitales, unos relojes padrísimos, pero el contexto histórico de los New Baby Boomers es que empiezan a tener muchísimo dinero. La clase trabajadora se empieza a establecer realmente con un estatus para poder vivir. Y la clase burguesa se empieza a difuminar como tal, es decir, sí hay grandes ricos, pero se pueden empezar a mezclar con las otras clases de alguna u otra forma. O sea, hay una especie como de homogeneización, podríamos decirlo así. Sin embargo, en el bloque socialista la crisis es encrespada brutalmente. Empieza a darse cuenta la gente que realmente el sueño del socialismo no es más que un sueño. Volteas a la Unión Soviética y a todos los países del muro, después del muro de Berlín, es decir, en condiciones precarias terribles. El comunismo en China y en Corea del Norte es de lo peor. Hambrunas, muerte, lo mismo en Cuba. Sin embargo, vienen una serie de revoluciones sociales que tratan
de infectar a Latinoamérica en el ambiente socialista, comunista, y vemos la invasión a Granada por razones como tal, los levantamientos en Haití y en Jamaica, y nada como la revolución sandinista en Nicaragua, que triunfa donde realmente llegan guerrillas socialistas al gobierno, pero no impactan directamente como tal. Vivimos el fin en esos momentos de la época de las grandes dictaduras, la dictadura franquista en España, las dictaduras en Sudamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, y la única que se queda viva es la dictadura chilena, donde surge a partir de la dictadura más emblemática en Latinoamérica, gobierno socialista democráticamente electo, que es el Salvador Allende. En este contexto empezamos a crecer nosotros como niños. El boom petrolero, grandes autos, grandes lujos, aparecen las marcas de ropa, las marcas de vino, la comercialización. En este aspecto crecemos nosotros, y nuestro rubro del primer impacto con la sociedad está en los 80s, donde crecemos. He ahí la importancia de por qué los 80s y los 90s están de vuelta con gran interés, porque es donde crecimos la generación. Y vamos a crecer todavía con el gran temor, la colita de ese gran temor de una conflagración nuclear, esperando que un día los soviéticos aprieten el botón o el loco de Ronald Reagan lo haga. Hay una película que les invito a aquellos que no la vivieron. Un día después se llama. Veanla. Para mí fue significativamente vivir esa película, donde hablaba qué pasaba si había un ataque nuclear en Estados Unidos por error. ¿Y qué pasa el otro día? Véanla, es interesante. Estamos en ese momento, estamos en los principios de los 80s, donde ya entramos en la acción de Generación X. Me voy al corte con César Benedicto Callejas, nos va a dar su recomendación sobre el libro esta semana. Regreso para darle el preámbulo a lo de la Generación X y a despedirnos. Esto es de Weisman, Manuel Callejas, y vámonos con César Benedicto. ¿Qué tal? Soy César Callejas, de Cisterna de Sol, en la colaboración para The Weisman, y vamos a hablar de un libro de culto durante los años 60, 70 y todavía hasta los 80 del siglo pasado, Rayuela, de Julio Cortázar. Esta es una edición conmemorativa de la Academia de la Lengua Española, con diversos estudios académicos sobre el tema, pero rescatar sobre todo el sentido lúdico de la novela. Se trata de una novela muy peculiar, que se puede leer en sentido lineal del capítulo 1 al capítulo 57, o bien siguiendo una tabla de capítulos salteados que duplica el número de capítulos, para tener dos historias en el mismo libro, incluso muchas más, y se descubren nuevas formas de leerlo. Rayuela trajo a la palestra el boom latinoamericano. Es el primer gran libro del boom latinoamericano que dio a conocer a nuestros escritores en el mundo. Es también un canto a París, un canto a la pareja, un canto a la libertad de expresión, a la libertad de los humanos en el contexto cultural. Léalo, es un libro sumamente divertido, un libro muy retador, que implica mucho la participación del lector. Ya sabes, cesarcallejas.me, Cisterna de Sol, para The Weisman. Muchas gracias. Gracias, César. Muy buena recomendación. Por cierto, estuve viendo tu entrevista con Luis Gili. La vamos a subir a la página de Weisman, ahí en Facebook. Chequenla. Muy, muy buena plática la que tuviste. Excelentísima. Bueno, regreso, ya entrar en contexto. Estamos ya hablando así de la generación X como tal. ¿Qué va a pasar tecnológicamente con nosotros? ¿Qué son los cambios? El primer cambio que va a haber es que va a desaparecer la idea de una sola televisión, y empieza la televisión a colores y varias televisiones en la casa. Canales ya muy especializados, recordamos el Canal 5, el canal de los niños, los jóvenes, Canal 4, el canal como de la información, de los programas de revista. El Canal 2, el canal de las mujeres y de las noticias,
El canal 8 se convierte en canal 9 y empieza a ser una especie de amalgama de varias cosas que hasta la fecha no ha encontrado su identidad. Canal 11, un canal del Estado, al igual que el 13 en aquel entonces, para Imevisión, eran los canales oficiales. Pero no solamente eso, empieza la televisión por cable y la televisión satelital. Es decir, empiezan a haber muchos otros canales, aunque de paga como hoy en día, pero ya con otra tendencia. Lo más importante es cómo surge MTV. MTV es emblemático para la generación X, para nosotros. Es tan emblemático porque ¿cómo era posible que pudiera haber un canal de televisión donde solamente pasara música? Y eso es MTV. ¿Qué otra cosa tecnológicamente hablando existe? La aparición de las computadoras personales. Este es un hito impresionante y va a ser más adelante todavía más poderoso a mediados de los años 90 cuando aparece el internet para todo el mundo. Ahí estamos en los 80s. La ruptura de nuestra generación, aún siendo tan chavos en los 80s, con la generación atrás, se da musicalmente hablando. La onda disco desaparece y aparece el pop. Michael Jackson primeramente, le sigue Madonna y podremos seguir hablando de eso. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo programa, donde hablaré ya netamente de la generación X y empezaré a dar los preámbulos de la generación Y. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas y fue un placer estar con ustedes hoy y todos los jueves. Nos vemos.